Dice Mateo 4, 23, 24, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Padre bueno, gracias Señor esta noche. Permíteme, Señor, hablar con tu pueblo en esta enseñanza que puede traer para nosotros, Señor, un beneficio, un grande beneficio al comprender el objetivo por el cual enviaste a Jesús sobre esta tierra. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Cuando Cristo vino a la tierra, lo que encontró fue una raza humana perdida, una raza humana corrupta, deteriorada, sangrada y atravesada por los dardos del enemigo. Cuando vino Jesús a esta tierra, encontró ese tipo de gente sin Dios y sin esperanza. Porque Dios escogió un pueblo para traerlo y le vino dando los lineamientos en base a una respuesta que se llama obediencia. Pero hoy en día también la gente no quiere obedecer a Dios. No entiende por qué obedecer a Dios y quizás tampoco cómo obedecer a Dios. Y es por eso que vivimos en una sociedad difícil y complicada, porque no tienen a Dios. Entonces cuando Jesús viene se encuentra con que quien asolaba a estos pueblos era el diablo. Porque Adán y Eva ya le habían entregado llaves. Y Adán y Eva habían pecado. Y Adán y Eva ya estaban con el gen de la pecaminosidad, la cual engendraron en sus hijos y hasta ahora se sigue engendrando. Entonces el enemigo cree que tiene la llave desde aquel entonces. Por eso cuando Jesús viene, lo que encuentra en esta sociedad es todo lo que mencioné. Y no solo eso, la encuentra en un delito grave que se llama pecado. Y no es la enfermedad, no son los problemas sociales, no es esto, sino que es el pecado. Y el pecado lo engendra el enemigo. Y como es así, el Señor vino por 3 factores importantes a la tierra que le voy a mencionar. Usted puede tener 1000, 1500 más, pero 3 importantes porque vino el Señor. El primero es a predicar y enseñar el evangelio del reino. El primer mensaje que el Señor trae es mostrar al Padre. El primer mensaje que trae es hablarles de que hay un reino. El primer mensaje es decirles que hay salvación. El primer mensaje es concientizar a una sociedad entera de pecado. Ese es el primer mensaje y que tiene más todavía en el fondo, que no lo vamos a tocar. Pero el segundo es sanar toda enfermedad. Y no solo eso, sino que toda dolencia en el pueblo. Al hablar de dolencia encerramos muchos factores que son dolencias. Las podríamos explicar más adelante. Y en tercer lugar, que juega un papel importante, es la liberación de los atormentados por demonios. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo, dice Pablo, que nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra gobiernos, contra huestes de maldad y más que hay por ahí, en los lugares celestes. Pero esa lucha es espiritual.
Esa lucha no la va a ver usted. Esa lucha está en el ambiente espiritual. Por eso es que en los pueblos, Apopa podría ser, tiene un gobierno que usted no mira. Pero ese gobierno es de maldad. Ese gobierno es el que domina la prostitución, el que domina el latrocinio, el que domina el alcohol, el que domina todo lo malo que puede haber en un pueblo, lo domina ese príncipe, ese gobierno. Y cuando hablamos de huestes de maldad, son los pequeños demonios que atacan por orden del mero diablo, que nos vienen a entorpecer. Y la mala noticia que hay es que le encanta perturbar a la iglesia. Y le encanta perturbar a la iglesia, ¿por qué? Porque aquí es donde encuentra a los débiles. Y los débiles son los que la palabra debe de sustentar y levantar. Si usted lee, cuando lee 1 de Pedro capítulo 7, dice que nosotros nos debemos de humillar y someter al poder de Dios. Porque dice, porque Él tiene cuidado de nosotros. Que echemos nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero luego dice el apóstol, porque el diablo, dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿A dónde va a ir a comer el diablo? A donde están los débiles. Aunque tiene potencial contra un ser humano común y corriente cualquiera, pero como lo que está usando el apóstol es la figura del diablo, no es un león. Está viendo el poder que tiene un león. Con un zarpazo bota una cebra. ¿Cómo no va a botar a un humano? Con una mordida que tiene él al cuello del animal, ¿cómo que no le va a hacer a un humano? Lo deja quebradito de una vez. Pero lo que Pablo está mencionando es el enemigo, el príncipe de este mundo. El que está mencionando es al diablo. Yo no vine a predicar al diablo, pero el tema lo obliga. ¿Por qué? Porque los creyentes no se dan cuenta que se les mete. Y yo esta mañana le dije, no es el mismo estudio de la mañana, es otro. Le dije yo que oí un predicador que dijo, es que los hermanos traen al diablo a la iglesia. Y me quedé pensando y dije yo, no puede ser. Y como yo oí eso, después los miro a todos y los veo que no, ¿verdad? Pero él comenzó a explicar en su sermón cómo puede entrar. De repente dice que una pareja, o un novio o alguien, o el esposo, entró a la iglesia y se sienta. Y viene con un problema grave porque le acaba de pegar a la esposa y la dejó allá, ella no vino. Y su esposita, ¿qué tal? Se quedó en la casa. Pero tiene un remordimiento, tal vez no le pegó, pero la dañó. Y ya no pudo venir a la iglesia. Entonces dijo él, ese hombre entró con el diablo. Y entonces me puse a pensar, yo creo que tiene razón. Porque cuando vienen las raíces de amargura o viene el problema serio y tiene que ver el enemigo, entró aquí. Pero al terminar el culto y por la palabra y el poder de Dios, se levanta esta persona, sea hombre o mujer, y lo primero que hace es ir a su casa a desligar aquello, a pedir perdón, a decirle, mira, yo me di cuenta, fíjate mi amor, que en la iglesia predicaron de esto y mira, créeme, yo no me sentía tan incómodo y no aguantaba por venirme para pedirte perdón. Y la esposa le sale, ¿qué? Yo no te perdono. El diablo no se ha ido. ¿Por qué? Porque no vino, no lo trajo a la iglesia. Aquí se lo vamos a echar. No me creen, ¿verdad? Por aquí creerán, ¿no? Aquí se lo podemos echar. Pero permitir eso es el problema. Por eso Jesús dice el tercer lugar que vino a liberar a los atormentados por demonios. Porque vino a esta tierra a encontrarse con un problema serio. Y yo te voy a llevar a leer un versículo, ya lo vamos a ver más adelante.
que es bien importante, que lo encontramos en Isaías y lo encontramos en Mateo, en Lucas, porque dice: el Espíritu de Dios vino a mí para esto. Y lo que Jesús vino a hacer tiene gran importancia en estos tres ministerios. El primero, dijimos, enseñar y predicar la palabra. El segundo, la sanidad divina. Y el tercero, liberación. Y aquí es donde la gente se queda con los dos temas primeros, pero el segundo no le interesa. ¿Y a mí qué demonio me van a sacar? Ya tiene, con solo decir que no tiene. Porque le dije que la lucha no es contra huestes, es contra huestes de maldad, contra príncipes, contra gobiernos en los lugares celestes. Y los huestes de maldad son los ejércitos de diablos pequeños. El mero príncipe es el que domina la ciudad. Menos mal que no es con ese, son las huestes de maldad. Entonces, cuando viene el Señor en ese ministerio tan lindo, en el triple ministerio que nosotros llamamos, es porque vino a beneficiar a la humanidad. Y nos vino a beneficiar, hermanos, porque quieras o no, somos como un árbol plantado que echa raíces, y si le quiere poner nombre a cada raíz, va a encontrar raíz de amargura, raíz de ira, raíz de violencia, raíz de injusticia, y todas las raíces, ninguna es buena. Entonces el árbol se planta y se afianza bien, y el que lo está arriba soportando es la persona, si es que la podemos poner como árbol. Y cuando viene a sentir, está enfrascado en problemas muy serios y graves en la vida. Entonces Jesús vino para liberarnos. Mire lo que dice Isaías 61, 1-3. No lo busque. Jehová me ha enviado, dijo, a ordenar que a los afligidos de Sión, o sea, a su ciudad, se les dé gloria en lugar de ceniza. Se les dé óleo de gozo en lugar de luto. Que se les ponga un manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Entonces podemos ver que en el radio ministerial de Jesús observamos estos tres ministerios. ¿Qué importancia tiene la enseñanza? La enseñanza, hermanos, es como una colegiatura, es como una licenciatura, o póngale todas las turas, pero es que usted va a aprender del Evangelio. Porque no es lo mismo querer practicar el Evangelio que aprenderlo y practicarlo. Porque por eso la palabra dice: el que crea estar firme, mire que no se vaya a caer. Porque cuando el Señor viene y nos enseña la palabra es para afirmarnos. Por eso dice Pedro también, ahí en el capítulo 5, que el Dios de toda gracia, después que hayamos padecido un poquito, nos va a establecer, fortalecer y nos va a afirmar. Pero ¿cómo va a ocurrir eso si nosotros no leemos la palabra? Si no entendemos los consejos del Señor, no entendemos el mensaje central de Él, que fue predicar el reino de Dios, mostrarnos el reino y decirnos. Lucas por eso recoge en el capítulo 2 y dice: ¿de qué teméis, pequeña manada, si a mi Padre le ha placido darlos el reino? Por supuesto que tenemos que sufrir esas desventajas por debilidad en el asunto de la liberación. Pero cuando nosotros nos afianzamos de la palabra, cuando nos compenetramos en la palabra, es como que nos estamos fortaleciendo. Es como que estamos agarrando el ritmo para vivir en armonía, el ritmo para estar en paz, el ritmo para vivir en plenitud de Cristo. Eso es la palabra. Por eso yo felicito a aquellos que la oyen, a aquellos que la buscan. A los televidentes, gracias por sintonizar Canal 46. ¿Por qué? Ahí tienes tú la palabra. Y la palabra, hermanos, es tan linda, y por la palabra fue hecho todo. Yo he visto una iglesia que tiene el lema, o el logo, como se quiera decir: el que tiene la palabra lo tiene todo. Cuando apareció la iglesia y yo vi el lema, dije: me lo robó, si yo hace tiempo que lo tengo.
Porque yo lo aprendí hace tiempo que por la palabra fue hecho el universo, por la palabra fue hecha las estrellas, la luna, por la palabra fue creado el hombre, por la palabra fue hecho todo, porque dice la palabra y dijo Dios. Entonces cuando Dios dijo, es la palabra. El verbo, la encarnación de Dios vino con la palabra, es la palabra de Dios. El verbo es Dios y era Dios en ese momento, es la palabra de Dios. Entonces Jesús vino a mostrarnos y a enseñarnos la palabra y hasta hoy en día nos sigue enseñando la palabra. Hermano, yo lo felicito de veras, mírenme, me encanta. A mí me han dado venir los viernes bastante seguido y me he preocupado de que ustedes oigan palabra. Me han dado el miércoles para que esté con ustedes y me he preocupado para que oigan palabra. No a este peloncito, no, la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que te va a fortalecer, te va a sustentar y te va a dar la oportunidad de ser fuerte en el Evangelio. Como dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, dijo, y salvación para todo aquel que cree. Entonces cuando Jesús vino acá, le dejó este mensaje a los discípulos, porque él tenía que irse y le dejó el mensaje a los discípulos y les dijo, id por todo el mundo, predicad el Evangelio, enséñenlos, hagan discípulos y díganles que yo así estaré con ellos todos los días de su vida. Entonces esa es la comisión dejada a la iglesia. El Señor partió, pero nos ha dejado eso. El tema de la sanidad divina. Hay un profeta llamado Isaías. Él recibió del Espíritu Santo una revelación. Yo quiero que vaya conmigo, si puede, a Isaías 53:5. Isaías en aquel tiempo, y Dios siempre lo ha hecho así, hermano, que nos revela las cosas a medias. Pero esto de que nos revela a medias, la diferencia es que Dios en su pensamiento es mayor que nosotros. Si yo un día oigo decir a alguien, es que Dios me dijo, yo me quedo pensando, hermano, porque si el profeta, siendo un profeta, no lo había entendido bien, ¿cómo lo voy a entender yo que soy apenas no sé? Por eso es peligroso, hermano. Isaías, cuando recibió escribir el capítulo 53, muy glorioso, por cierto, porque tiene la profecía mesiánica bien grande, muy linda, por cierto, también, porque tiene cómo el Mesías iba a venir, cómo iba a ser, y cómo iba a padecer y cómo iba a morir. Tiene todo eso. Pero este hombre recogió, mira, una de las revelaciones que recibió como llaga. Cuando nosotros nos levantamos en oración y vamos viendo a las personas y empezamos a orar y le decimos, ciertamente Dios llevó nuestras enfermedades y imponemos mano. La persona oye y entiende. De repente decimos, porque la promesa dice y la palabra dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Imponemos manos y la persona cree. Está bien. Pero detenerse un poquito a pensar por qué dice que se llevó nuestras enfermedades. El día que logremos entender y creer esto, ciertamente no voy a estar enfermo, hermano. Porque la verdad que la profecía apunta a eso y eso dice que Él llevó mis rebeliones, mi paz fue con Él y que se llevó mis enfermedades. Yo tengo que predicarlo, decirlo y sustentarlo y creerlo, porque es la verdad. Pero fíjese que Isaías cuando recoge de su llaga fuimos curados. Léalo conmigo, el capítulo 53:5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cómo lo entiendo? Que por una llaga yo soy curado. Si Jesús, siendo Dios, va y llega al pretorio, el pretorio es donde estaba la guardia romana, donde llegaban los jueces y todo,
Y llega y lo amarran y se deja amarrar a un poste. Le quitan su ropa y permite que le quiten su ropa. Y comienzan los 39 latigazos, 40 menos 1, porque creían que el 40 era de muerte. Y comienzan los 39 latigazos. Cada látigo tiene en la punta un nudo o una piedra o un hueso, cualquier cosa, que a la hora de caer es una herida. Jesús, siendo Dios, estaba ahí. Y mientras estaba ahí, cada látigo iba hinchando su cuerpo. Para darle 39 latigazos se tenían que tardar por lo menos 40 minutos. Uno por minuto. En algunos dicen que 30 segundos porque uno le daba un latigazo aquí y el otro por este lado. No lo sé, pero póngale usted 40 minutos recibiendo latigazos. El profeta Isaías, más o menos 900 años antes de que ocurriera, no lo vio como latigazos. No lo vio como cada señal, lo vio como una llaga. Porque cada latigazo, si a mí me viene alguien y me golpea, y es boxeador, y si es que eso es Clay peor, o Sonny Liston, o el Mike Tyson, viene y me pega de inmediato, se me va a hinchar la cara. En menos de un minuto la tengo hinchada. Y si al Mike Tyson se le ocurre venir a pegarme otro al otro lado, porque yo le pongo la otra mejilla, estoy hinchado de ambos lados en menos de 3 minutos. ¿Cómo sería el tercer latigazo que Jesús recibió? Ya estaba hinchado. Y cuando hablamos de que ya estaba hinchado su espalda, al terminar esto la profecía dice que era una llaga. Ya no era un latigazo, era una llaga. ¿Y sabe lo que es una llaga? Me lo cuenta porque yo no sé. Pero qué tremendo, hermanos, cuando nosotros decimos que por mis rebeliones, que se llevó mis enfermedades, porque fue herido por mis rebeliones, molido por mis pecados, y el castigo de mi paz fue sobre él, y por su llaga fui curado. Usted puede hablar de enfermedad, puede hablar de liberación, puede hablar de cualquier cosa, pero si el Señor Jesús, siendo Dios, permitió que eso pasara, no es porque estaba sufriendo impotencia, no es porque Él no podía, es porque tenía que cumplirse la profecía divina de pagar por eso. Entonces, entre los 3 ministerios, el primero que viene y enseña, y le enseña al pueblo el reino y le muestra todas las cosas, y luego viene la sanidad divina, y luego viene la liberación. Entonces, nosotros, ¿qué quisiéramos en este evangelio? Si solo estoy hablando de 3 ministerios, enseñanza, predicación y sanidad divina, ¿qué quisiéramos nosotros? Si creer esto ya es suficiente para tener un beneficio. Cuando el diablo se mete y busca cómo dañar, usted dígale, Jesús pagó mis rebeliones. Jesús se llevó mis rebeliones y yo por su llaga soy curado. Y cuando hablamos de curado, no estamos hablando de curarnos por una enfermedad específicamente, porque nosotros necesitamos ser curados de muchas debilidades y muchas cosas que nos dañan, como las que le dije, la ira, la contienda, la maldicencia, la fuente de 2 aguas, tantas cosas que necesitamos ser curados, hermano. Por eso el Salmo 105 dice que Él sacia de bien mi boca. ¿Cuántos de ustedes tenían más palabras groseras que buenas? Y Dios le cambió, entonces ha sido curado. Algunas veces nos abocamos solo a la enfermedad, está bien, aceptemos, fuimos curados, pero también liberados, hermano.
También liberados porque cuando el Señor nos libera, se refiere a la expulsión de demonios que nos atormentan. Por eso en Isaías 61 dice que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para pregonar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos. Si el Espíritu de Dios vino sobre Jesús cuando estaba la tierra tremendamente contaminada, implica que si yo sigo creyendo esto, es que Dios está conmigo. Yo te digo esta noche, tus amenazas no les tomes en cuenta, deposítalas a los pies del Señor y dile: Señor, tú eres más poderoso que esto. Tú eres más fuerte que esta enfermedad, tú eres mayor que cualquier otra cosa, amenaza que me hayan hecho. Yo, Señor, la pongo a tus pies. Y si muero, voy a morir en la línea de batalla, no corriéndome de la línea de batalla, porque usted tiene un Dios de poder, un Dios grande y poderoso. Tenemos que creerlo. Porque hablar de todos estos tres ministerios, el Señor Jesús sabe de qué estamos hablando. Porque nos hablan de los incidentes que hay en el camino. Yo le voy a hablar de 4, por ejemplo. ¿Se acuerda de los endemoniados como el Gadareno? La gente piensa que eso era pan comido. No. El Gadareno tenía un grave problema. Y además de tener un grave problema, él era un problema para la sociedad. Yo no me recuerdo qué día de esto les platiqué sobre, o hablamos sobre que la gente en Gádara prefirió los cerdos y no la justicia de Dios, ni tampoco la misericordia. ¿Se acuerdan de la mujer sirofenicia que le dijo: Señor Jesús, quiero que saques de mi hija un demonio? Mire, hermano, yo no debería estar predicando esto, pero como les decía yo en la mañana, era otro tema en la mañana. Les decía yo, llevo 18 años en este ministerio y me le ando corriendo al Ministerio de Liberación. Pero el Señor un día me va a agarrar de la camisa, porque del pelo no, de la camisa, y me va a decir: ven para acá, tenés que trabajar en liberación. Pero yo le ando corriendo. Todavía le ando preguntando por qué. Conozco sobre esto, hablo sobre esto, sé de qué se trata, pero a veces me pongo reacio y le digo: no, Señor, dáselo. Heme aquí, pero mándalo a Él. Porque, no sé, hermano. Ustedes saben que el que tiene todo el comando de esto es Satanás. Y solo de oír de él ya les da miedo, ¿verdad? Pero Pablo le dijo a Timoteo: mire, yo no les he dado espíritu de cobardía, ni de temor, sino de poder y dominio propio. Entonces, hermanos, agarrémonos de esto, y aunque sea yo el que esté explicando que se corre, pero un día no me le correré. ¿Por qué? Porque el problema para mí que se presenta y por qué no lo hago, no es porque no crea que no lo puedo hacer. No, usted tiene poder. Porque la palabra dice: y recibiréis poder. Y si usted tiene el poder del Espíritu Santo, puede. Porque entonces se cumple en usted la palabra que aprendió y que le enseñó el Señor a través de la Escritura, que dice: en mi nombre. Porque en el nombre de Jesús ocurre todo. En mi nombre echarán fuera demonios, dice Marcos. Y si usted cree eso, hermano, cree que puede echar un demonio, diga sí. Y si usted lo tiene, dígale fuera. Porque la llaga que vio Isaías tiene gran significado. Muy gran significado. Porque Jesús, con esa laceración de látigo, llegó hasta el monte Calvario. Fue crucificado ya hinchado. Si ustedes no piensen, hermanos, que era así nomás. Llevaba quizás su rostro hinchado por los golpes. Hueso quebrado si no llevaba, porque una de las profecías dice que ni un hueso de él fue quebrado. Pero sí, hermano, tenemos que ponerle atención. Cuando Jesús le llamaron para liberar
a los sordos, a los mudos, se encontró que no era una enfermedad, sino que era un demonio. Y si ustedes lo recuerdan, él sabía cuando era un demonio porque él tenía el discernimiento de los espíritus. Y por eso a la hora de orar decía, afuera, ándate, córrete, vete. Y los demonios le obedecían. ¿Se da cuenta usted que los 3 ministerios del Señor vale la pena guardarlos? Y en otra oportunidad le voy a hablar de estos mismos ministerios, pero para la iglesia. Porque decimos, no, el Señor Jesús es el único que tuvo la llaga, el único que se llevó las enfermedades. No, mire, hermano, el triple ministerio lo tiene la iglesia también. Porque la iglesia está llamada a enseñar. La iglesia está llamada a predicar. La iglesia está llamada a mostrar el reino de Dios. La iglesia está llamada a predicar sanidad divina. La iglesia está llamada a decirle al pueblo, no tengas miedo, no tengas temor, Jehová es tu sanador. Porque la palabra lo dice, lo sustenta, y si usted lo cree, el Señor lo puede sanar. Y yo sé que Él. Esta mañana me dejó bastante pensativo el testimonio, y yo tuve que leer algunas cosas porque el muchacho que recibió el milagro tenía mucha fe, pero la tía de él, que es casi la mamá, tenía más fe. Y ella vino acá y me dijo, mire hermano, yo necesito que usted por favor ore por mi sobrino, que casi es mi hijo, Hugo Nelson, porque tienen que hacerle una operación de corazón abierto. El cateterismo dice que están obstruidas las venas y todo dice eso. Pero pasó haciendo fila para la operación 1 año, casi 1 año. Hasta que hubo cupo, lo llamaron y le dicen, ahora es el momento y tenemos todo, véngase porque lo vamos a operar. Yo me pregunto, ¿qué lo sostuvo con un problema cardíaco? ¿Qué lo sostuvo durante todo ese tiempo que fue octubre hasta hace 1 mes y medio? Solo el poder de Dios. Y le dijo a las mujeres aquí en el ayuno, oren por mi sobrino. Y aquí hay testigos, mujeres de oración, hermana Magda, hermana Laura, hermana Carla, Karen, bueno y más, hay más. Mejor no digo nombres para no dañar a nadie. Y estuvieron orando y sosteniendo el tema. Y a mí cuando me dijo, hermano, yo quiero dar el testimonio en la iglesia, porque lo tengo con evidencia, va a llegar mi sobrino y va a mostrar. Y vino y habló y nos contó. Eso me lleva a creer que Él llevó mis enfermedades y que por su llaga hemos sido curados. ¿Usted lo cree? ¿Estaría en capacidad de orar conmigo? Incline su rostro. Padre bueno, estos 3 ministerios que diste a tu Hijo, vale la pena razonarlos. Porque de no haber sido por la palabra, yo no estaría como estoy. De no haber sido por esta palabra, no habría yo aprendido a saber que hay un reino. No habría yo sabido que tu capacidad sobre esta tierra era grande y poderosa. Pero gracias, Señor Jesús, por enseñarme el Evangelio, que es poder de Dios. Por mostrarme, Señor, tu poder absoluto sobre el enemigo. Por enseñarme, Señor, que hay sanidad divina y liberación también. Muchas gracias. Porque esta noche, Señor, si hay alguna enfermedad en la iglesia o fuera de la iglesia, o temores infundados, amenazas, llévatelas. Porque tú llevaste mis rebeliones y mi paz fue contigo.
y por tu llaga, que son esos 39 latigazos, he sido curado, Señor. Ahora mismo, Dios mío, llévate esa artritis, llévate ese problema de colesterol, nivela y regula los problemas de aquel que ha tenido un derrame cerebral. Señor, devuélvele la lucidez, si no todo, pero la lucidez, para entender la palabra, para razonar la salvación y para poder decir y gritar que por tu llaga hemos sido curados. Padre, bendice a este pueblo. Ayúdalo, Dios mío, en todo momento de tribulación, en un mundo hostil y difícil, en donde la amenaza, en donde la palabra muerte ronda. Señor, por tu poder, hacemos callar al enemigo en el nombre de Jesús, por el poder de esas llagas, por el poder de tu sangre. Ahora mismo cubrimos a Carlos con tu poder, Padre. Oh, muéstrale tu gloria, Padre, a todo aquel que clama ahora mismo. Muéstrale tu gloria y tu poder, Señor, y que ellos puedan sorprenderse de tus maravillas, como se sorprendieron aquellos hombres en la barca cuando calmaste la tempestad y dijeron: ¿quién es este que los vientos y los mares le obedecen? Oh Dios mío, gracias, ese eres tú. Dile a tu pueblo cuánto le amas, Señor. Exprésale tu sentimiento, tu corazón, y dile: nunca te he dejado, ni te dejaré, ni te desampararé. Te tomaré de tu mano y te llevaré conmigo, porque yo soy Jehová, tu sanador. Padre, muchas gracias.